Entonces, dicho esto, ¿nos interesa comprar o no comprar algunos superalimentos? Pues vamos a ver algunos característicos de las distintas familias. Empezando por algunos supercereales. Bueno, sabéis que el trigo últimamente, el pobre anda un poco de capa caída, y muchísima gente le echa la culpa de todos los problemas de salud que tenemos, ¿no? Y mucha gente se cambia a otros cereales que no son trigo, aparentemente más saludables. ¿Son realmente estos otros cereales mejores que el trigo? Bueno, pues para ver esto lo que vamos a hacer es comparar el contenido en fibra, que es uno de los componentes en salud más importantes de los cereales, y os voy a dar una comparativa en la que vamos a estar hablando todo el tiempo de harinas integrales. Entonces, en harina integral tenemos que el trigo tiene un 11% de harina integral, y la espelta o escanda, que mucha gente está tomando como alternativa al trigo, tiene también un 11%. Esto es totalmente esperable porque la espelta es un tipo de trigo. El nombre científico del trigo es Triticum stivum, el de la espelta es Triticum spelta. Es decir, dejar de tomar trigo para pasarse a tomar espelta es como si alguien dijera me sientan muy mal las manzanas, ya no voy a tomar más manzana, y dejará de tomar manzana Fuji por tomar manzana Golden. La espelta es un tipo de trigo simplemente. Nutricionalmente tiene las mismas características que el trigo, es muy similar, y la razón por la que era un cultivo que se desarrollaba menos es porque es menos productivo que el trigo. Una hectárea de espelta cultivada rinde menos que una de trigo, y además después la manipulación del grano es más laboriosa que la del trigo. Por esta razón los agricultores no encontraban un gran aliciente en cultivar espelta, hasta que de pronto en la ciudad la gente estaba dispuesta a pagar 4 veces más por espelta que por trigo, y entonces se empezó a recuperar el cultivo de espelta. Pero nutricionalmente, insisto, siempre voy a distinguir entre el apartado nutricional y el sensorial. Sensorial es lo que a nosotros nos puede resultar más agradable porque nos guste más la textura, el sabor, el olor, etc. Y eso, por supuesto, es una cuestión de elección personal. Pero nutricionalmente, si estamos tomando harina integral de trigo o de espelta, estamos tomando productos similares. ¿El centeno? Pues el centeno tenemos algo parecido, tenemos un 12% de contenido en fibra, siempre refiriéndonos a harina integral. En el caso de la avena tenemos un 10%, es un contenido similar, pero sí es verdad que la avena es un caso particular, porque el tipo de fibra que tiene se parece más al de las frutas que el de los cereales, y sí nos aporta unas características que no tienen los otros cereales. El teff, no sé si os suena, es uno de estos superalimentos llegados de África, un cereal bastante promocionado, tiene la mitad de fibra que el trigo integral. A lo mejor escucháis por ahí, pero es que el teff tiene vitamina C y los otros cereales no tienen. Y esto, como pasa muchas veces en el campo de los superalimentos, es una verdad a medias. Sí, es cierto que el teff tiene un contenido en vitamina C que no tienen los otros cereales, pero su contenido es, por ejemplo, 20 veces inferior al de la manzana, que no es ni siquiera la fruta más rica en vitamina C, o sea que ya hago una comparación a favor del teff. Es decir, que si alguien con la ingesta de vitamina C de su dieta tiene que depender del teff, realmente tiene un problema muy grande en su alimentación. Tenemos también el kamut, es otro de estos cereales de origen africano, con un contenido similar del 9%. El trigo sarraceno, dado que botánicamente en realidad no es un cereal, por esa razón tiene un contenido en fibra muy inferior, del 4%. Y tan solo el tritoerdum, que es una mezcla de trigo y cebada que fue desarrollada por investigadores de la Universidad de Córdoba, tiene un contenido claramente superior en fibra del 18%. Aquí tenéis la comparativa de todos ellos. Realmente que nos encontramos con que la mayoría de estos cereales tienen contenidos similares o incluso inferiores a los del trigo integral. ¿Qué es lo importante si vamos a elegir un trigo, un pan? La palabra integral. Esto está regulado por ley. Hasta hace unos años, por integral se podían poner muchas cosas diferentes. Pero ahora mismo, si compramos un pan, tanto en el supermercado como en la panadería, y pone integral, quiere decir que el 100% de la harina que se ha usado es integral. Si han usado porcentajes inferiores, tienen que detallarlo y tienen que poner 30% integral, 50% integral. Esto es la palabra clave desde el punto de vista de salud. Otros términos como multisemillas, rústico, artesano, masa madre,
pueden o no significar que el producto sea integral. Es decir, se puede hacer un pan con masa madre con harina refinada, perfectamente, que está incluido en la legislación. Entonces, desde el punto de vista nutricional, lo que nos interesa es que sea integral. Y a partir de ahí ya, según nuestras preferencias, podemos ir hacia un cereal, otro, multisemillas o no. ¿Qué pasa con el gluten? Bueno, pues el gluten es un problema para quien tenga un problema con el gluten, que suena perogrullada, pero es que estamos teniendo una tendencia en la que todo el mundo de pronto considera que tiene un problema con el gluten o que su dieta mejora de alguna forma eliminando el gluten. El gluten es simplemente una proteína, como encontramos en muchísimos otros alimentos de origen animal o vegetal, y si nosotros no tenemos un diagnóstico de enfermedad relacionada con el gluten, entonces no tiene ningún sentido eliminar el gluten de nuestra dieta e incluso estaremos sustituyendo unos alimentos por otros peores nutricionalmente. ¿Por qué? El gluten tiene la capacidad de dar esponjosidad a las masas de panadería. Por eso el pan de centeno, que tiene gluten pero menos, es mucho más mazacote, porque tiene menos gluten. ¿Qué tiene que hacer la industria para hacer productos sin gluten, pero que sean agradables sensorialmente? Añadir más grasa, añadir más azúcar. Entonces, realmente, si alguien no tiene un diagnóstico relacionado con el gluten y sustituye los productos normales por los productos sin gluten, de hecho va a estar haciendo una sustitución que nutricionalmente es peor. Avanzamos un poco, superbebidas. Bueno, pues si el trigo anda en malas épocas, la leche ya ni os cuento. También hay muchísima gente que está eliminando la leche de su alimentación porque está considerando distintas patologías aunque nos hayan diagnosticado. Y mucha gente como alternativa se pasa a las bebidas de origen vegetal. Bueno, las bebidas de origen vegetal se parecen a la leche, pues como si decimos que la fresa y el salmón se parecen porque son rosa. Es decir, estamos hablando de un líquido blanquecino al que le damos un uso similar, pero hasta ahí es donde tenemos el parecido. De hecho, las bebidas vegetales no son un único concepto. Su composición depende de la materia prima que tengan de partida. Una bebida de almendra va a tener componentes característicos de frutos secos, una bebida de avena los va a tener de cereales, una de soja los va a tener de legumbres, entonces ni siquiera son iguales entre sí. Realmente podemos consumir bebidas vegetales, pero que seamos conscientes de que no estamos tomando leche, estamos tomando otro alimento diferente. Y en caso de que decidamos consumir estas bebidas, es importante que tengamos en cuenta dos cosas. Primero, que la materia prima a partir de la que está elaborada tengamos el mayor porcentaje posible, porque realmente hay diferencias muy grandes entre marcas. Y segundo, que no lleve azúcares añadidos, porque hay bebidas vegetales en el mercado, sobre todo las que van con sabor a vainilla, chocolate, tienen un aire más infantil, pueden tener tanto azúcar como un refresco. Y nosotros nos los tomamos, encima teniendo la idea de me estoy tomando un producto saludable, la autocontención que alguien podría tener con un refresco pensando que está tomando algo que es insano, no la va a tener con un producto que identifica como saludable y a lo mejor acaba tomándose el doble de lo que se tomaría de ese refresco. Realmente, si pensamos que tenemos un problema con la leche, entonces nos tienen que hacer un diagnóstico adecuado. Si no, no hay ninguna razón para excluir la leche de nuestra alimentación. Ojo, tampoco quiere decir que la leche sea un alimento imprescindible. Podemos, si queremos, por las razones que sea, eliminar la leche de nuestra alimentación. Pero sí es cierto que la leche es un concentrado muy grande de nutrientes, muy biodisponibles, es decir, nuestro cuerpo los utiliza muy bien y muy económico. Para que os hagáis una idea, el calcio que nos dan 100 mililitros de leche lo encontramos en 60 gramos de almendras. Entonces, en ese sentido, desde luego, la leche no es imprescindible. Pero pensad que 100 mililitros de leche, aunque nos vayamos a una leche cara, nos puede estar costando 15 céntimos, 60 gramos de almendras nos pueden costar 2 euros. Entonces, la proporción que tenemos también es algo a tener en cuenta. Otro grupo que tenemos, los superedulcorantes. Como mucha gente se está dando cuenta de los problemas que hay por el consumo de azúcares, están reemplazando el azúcar por otros edulcorantes aparentemente más saludables. ¿Son realmente más saludables? Bueno, pues voy a hacer la comparación con uno en concreto. Tenemos el caso del azúcar, esto sería todo el azúcar que tendríamos si tuviéramos 100 gramos y lo distribuyéramos en sobrecitos. Y esto es la panela. La panela, para quien no lo conozca, es un azúcar integral, menos refinado, que se consumía más tradicionalmente en Latinoamérica.
100 gramos de panela son 15 sobrecitos de azúcar frente a los 16 que son 100 gramos de azúcar, porque es un 95% azúcar. Y esto pasa con el sirope de arce, el azúcar de coco, el sirope de agave, todos los azúcares saludables que nos podemos encontrar, saludables con comillas. Estamos hablando de productos que van a tener de un 70 a un 95% de azúcar. Ahí lo que estamos tomando es azúcar. Si alguien ha escuchado, no, pero tienen más vitaminas y minerales, sí, pero es que ese contenido es mínimo. Entonces, el problema es que tú estás teniendo esa ingesta de azúcar que no estás compensando por esa pequeña cantidad de vitaminas y minerales que estés tomando. ¿Qué es lo que nos interesa? Reducir el consumo de azúcar y edulcorantes en general. Y a partir de ahí, de nuevo, que cada uno vaya con sus preferencias. Que a quien le guste más el azúcar moreno, que vaya con el azúcar moreno, quien prefiera stevia, que vaya con la stevia, quien prefiera panela, que vaya con la panela, pero si me estaba echando 2 cucharaditas, voy a bajarlo a 1 cucharadita. Eso es lo que realmente va a tener un efecto saludable y no que yo reemplace el azúcar por otros edulcorantes que identifico como saludables y donde además se produce lo que se llama efecto halo. El efecto halo es lo mismo que os contaba antes con las bebidas vegetales, que es que cuando yo identifico algo como saludable, con ese halo de saludable, acabo tomando más de lo que tomaría de producto de referencia. Si estoy tomando azúcar blanco, tengo más autorrestricción que si estoy tomando azúcar moreno, que lo tengo identificado como saludable. Y estoy tomando un 95% de azúcar, por lo tanto mi consumo total de azúcar al final es mucho más elevado. Siento decir que esto afecta también a la miel, sé que esto suele ser un choque cultural muy grande, nos cuesta mucho aceptarlo, pero cuando estamos hablando de miel, de lo que estamos hablando también es de azúcar, en concreto de lo que está definido por la Organización Mundial de la Salud como azúcares libres, donde incluye específicamente a la miel, que son los azúcares cuyo consumo deberíamos reducir. A día de hoy, el único efecto en salud que se ha probado para la miel es una capacidad antitusiva, reduce la tos porque sí que tiene un efecto humectante. Entonces, pues eso es un efecto que está ahí, pero cualquier otro efecto que hayáis visto relacionado con la miel se ha estudiado, se ha investigado y no se ha probado. Y realmente la miel es otra fuente de azúcares libres cuyo consumo deberíamos reducir. Último aspecto a tener en cuenta es que esos 100 gramos de azúcar nos cuestan 9 céntimos, los 100 gramos de panela nos valen 42. Entonces también, una vez más, al hacer la elección que realice cada uno, que tenga en cuenta que nutricionalmente está comprando el mismo tipo de producto. Y por último, en las superverduras, pues tenemos aquí el kale o el kale, muy de moda por muchos influencers, muchas publicaciones en Instagram, batidos, montones de cosas que puedes hacer con el kale y kale. El kale es col rizada de toda la vida, tal cual, o sea, ni siquiera es que sea otra variedad o algo, no, esto ha sido simplemente una operación de marketing y que además viene de Estados Unidos, de los productos de una mujer que tenía una fe muy grande en el kale y contactó con los productores de col rizada y les dijo, oye, yo soy experta en marketing porque lo era y a mí me encanta vuestra verdura y creo que tiene muchísimos efectos en salud y vamos a ver cómo podemos hacer para darle otro aire a esta verdura. Y entonces, pues efectivamente esta mujer que era experta en marketing supo muy bien cómo diseñar una campaña y una verdura que estaba al final del todo entre las preferencias de muchísima gente, de pronto ahora es lo más. El kale es col rizada, podéis tomar kale, pero podéis tomar repollo, brócoli, lombarda, cualquiera de estas verduras forman parte de la misma familia, las brasicáceas, y fundamentalmente os van a estar aportando los mismos nutrientes. No hay ninguna razón para que, porque de pronto sea kale, paguemos el doble por él, porque nutricionalmente es similar a los otros miembros de su familia.